tardes, mi nombre es Katia Margarita Julio Tres Palacio y vamos a hablar en este podcast Ecos de Berlín, Voces de la Gran Guerra. Bienvenido a Ecos de la Historia, el espacio donde exploraremos los eventos que marcaron el curso del mundo. Hoy viajaremos en el tiempo hasta 1914 para situarnos en Berlín, la capital del Imperio Alemán, justo antes del estallido de la Gran Primera Guerra Mundial. A través de voces, reflexiones y datos históricos, entenderemos cómo vivieron los berlineses este periodo de tensiones crecientes y cómo se desarrolló el conflicto y cómo transformó la vida cotidiana, política y el destino de Alemania. Berlín antes de la tormenta. A comienzos del siglo XX, Berlín era una de las ciudades más modernas del mundo. El Imperio Alemán, bajo el mandato de Kaiser Guillermo II, se consolidaba como una potencia industrial, militar y científica. Exactamente, Berlín no solo era el centro administrativo y político del imperio, también simbolizaba el progreso. Las fábricas trabajaban sin descanso, los trenes tranvías recorrían la ciudad y las universidades producían conocimiento que impactaban al mundo entero. Pero este crecimiento económico iba acompañado de una política exterior agresiva, la famosa Westpolitik, que aspiraba a colocar a Alemania como potencia dominante, generando tensión con Francia, Gran Bretaña y Rusia. En las calles la población oscilaba entre el entusiasmo nacionalista y la inquietud. Las alianzas secretas, el rearme y el ambiente de competencia imperial creaban una sensación generalizada. La guerra era inevitable. El estallido de la guerra y la movilización. El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo el 28 de junio de 1914 encendió la chispa. En cuestión de semanas, la potencia europea se movilizaba. El Imperio Alemán declaró la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia 2 días después. Y Berlín cambió radicalmente. En solo 2 días, los carteles de reclutamiento llenaron las calles. Los periódicos glorificaban el espíritu nacional y los jóvenes, muchos aún estudiantes, se alistaban con orgullo. Se creía que sería una guerra corta, victoriosa, como una aventura gloriosa para defender la patria. Las estaciones de tren se llenaron de familias despidiendo a los soldados. La movilización hacia el frente occidental comenzaba. Era el inicio de una tragedia que duraría más de 4 años. La Guerra de Movimientos 1914. La estrategia alemana consistía en aplicar el plan Seinfeld, invadir a Bélgica para llegar rápidamente a París y evitar una guerra en 2 frentes. En pocas semanas, las tropas alemanas avanzaron velozmente, causando una gran destrucción. Pero la resistencia belga fue más fuerte de lo esperado y la intervención británica complicó el plan. La batalla del Marne en septiembre de 1914 frenó el avance alemán. Fue entonces cuando ambos bandos cavaron trincheras. La guerra de movimientos dio paso a la guerra de posiciones. La guerra de trincheras. Durante 3 años, de 1915 a 1917, los soldados alemanes y aliados vivieron en trincheras
En el frente occidental, desde la costa belga hasta Suiza, el barro, el frío, las enfermedades y el miedo eran constantes. La guerra se volvió una pesadilla estática. Se lanzaban ofensivas que costaban miles de vidas por ganar apenas unos metros. Las batallas de Verdun y el Somme son ejemplos de esta brutalidad. En Berlín la población empezaba a sufrir los efectos: escasez de alimentos, inflación, racionamiento y un crecimiento malestar social. Frente Oriental y la segunda fase de los movimientos. Mientras tanto, en el este, la guerra era más dinámica. Las tropas alemanas derrotaron a los rusos en Tannberg en 1914, pero el frente oriental era inmenso y difícil de controlar. Además, en 1917 estalla la Revolución Rusa, lo que llevó al retiro de Rusia del conflicto. Alemania firmó el Tratado de Brest-Litovsk en 1918, ganando territorios, pero el precio fue alto. La guerra había agotado todos los recursos. Berlín estaba al borde del colapso. El ingreso de Estados Unidos y el fin de la guerra. La entrada de Estados Unidos en 1917 fue un golpe letal para Alemania. En la primavera de 1918 los alemanes lanzan una ofensiva desesperada en el frente occidental conocida como la ofensiva de primavera. Fue un esfuerzo monumental, pero los aliados resistieron. A partir de julio comenzó la contraofensiva. El ejército alemán retrocedía. El hambre y el descontento crecían en casa. En noviembre, la revolución estalla en Berlín. Los obreros se levantan, los soldados se niegan a combatir y el Kaiser abdica. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio. La guerra había terminado, pero su sombra seguiría presente por décadas. Consecuencias para Berlín y Alemania. Berlín emergió de la guerra devastada moral, política y económicamente. El imperio había desaparecido. La monarquía fue reemplazada por la República de Weimar, pero los resentimientos quedaron latentes. La humillación del Tratado de Versalles en 1919, el desempleo, la inflación y la polarización política sentaron las bases de un nuevo conflicto, pero esa es otra historia. La historia de Berlín entre 1914 y 1918 es mucho más que una cronología de batallas y decisiones políticas. Es la historia de una ciudad que pasó del optimismo nacionalista a la desesperanza total, de una población que al inicio victoriaba a sus soldados en las naciones de tren y que terminó exhausta, hambrienta y dividida. La Primera Guerra Mundial dejó una huella profunda en el alma alemana. No solo destruyó imperios y dibujó fronteras, sino que también rompió certezas, desmoronó ideales y sembró las semillas de conflictos aún más devastadores. Para Berlín fue el fin de una
era imperial y el comienzo de una etapa convulsa, marcada por revoluciones, crisis económicas y búsqueda de identidad. Entender este periodo no solo permite comprender el siglo XX, sino también reflexionar sobre los peligros de la ambición desmedida, la falta de diálogo entre naciones y la fragilidad de la paz. Porque la historia al final no es solo el pasado, es un espejo que nos invita a pensar el presente y contribuir en el futuro. Como cierre tenemos que hoy hemos reconocido el camino desde la euforia de 1914 hasta el caos de 1918. La historia de Berlín durante la Primera Guerra Mundial nos recuerda cómo la guerra transformó ciudades, pueblos y personas. Gracias por acompañarnos en Ecos de la Historia. Entonces nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.